Pues lo hemos contado al principio de nuestro programa, llega el verano, concretamente lo recibíamos este pasado fin de semana y paralelamente llega, bueno, pues un abultado ascenso de las temperaturas que hacía más que obligada que hoy la presencia de la persona que nos acompaña, Jesús Bujalance Hoyos, es subdirector de Enfermería, coordinador del Servicio de Atención a la Ciudadanía del Área Sanitaria Norte de Málaga. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y como no puede ser de otra forma, pues hoy tenemos que afrontar el tema de los golpes de calor. Dicen que más vale prevenir que curar y por esa razón la Consejería de Salud lanza año tras año lo que se conoce como el Plan Andaluz de Prevención de los Efectos de las Altas Temperaturas. ¿En qué consiste este plan? Pues muy buenas noches. Este plan consiste en un plan que se activa todos los años por esta época, lógicamente cuando coincide que aumentan más las temperaturas. Y es un plan que ya está activo porque comienza el 1 de junio hasta el 15 de septiembre, ¿vale? Es un plan que se activa en toda la comunidad autónoma, promovida por la Consejería de Salud, y es un plan que tiene como objetivo fundamental tomar las medidas necesarias por todos los profesionales sanitarios para prevenir que todos los efectos que produce el calor en la población, en la salud de la población de toda Andalucía, ¿no? Nosotros tenemos evidencia y tenemos constancia de que en este periodo estival, en esta época del año, pues hay ciertas patologías que sufren especialmente por los efectos del calor, ¿no? Entonces es necesario activar un plan para implantar todas estas medidas que van a influir en prevenir estos efectos del calor sobre la población. ¿Qué actuaciones sanitarias conlleva el plan? Bien, este plan, en el momento que se activa, supone diferentes líneas estratégicas, ¿no? Líneas estratégicas en toda la organización, ¿no? Una primera línea importante a la hora de predecir y de prevenir todos los efectos del calor es tener la información necesaria, es decir, anteponernos a la situación es conocer la información que nos transmite desde la Agencia Estatal de Meteorología, nos va diciendo cuáles son los riesgos, cómo va aumentando las temperaturas a 4 o 5 días vistas. Entonces eso nos hace que podamos de alguna forma prever esta situación, ¿no? O sea, disponer de esa información es muy importante y a partir de ahí, pues lógicamente los profesionales sanitarios están preparados para aumentar la comunicación, la información a los ciudadanos y promover medidas preventivas para paliar estos efectos del calor, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos aumentando las visitas domiciliarias a los pacientes que son más de riesgo. O sea, tenemos una población de riesgo que ahora vamos a hablar de ella, ¿no? Pues los profesionales sanitarios promovemos información tanto a los pacientes como a los familiares, a los cuidadores, que no nos podemos olvidar de ellos, los cuidadores que están pendientes de sus familiares, pues lógicamente ellos van transmitiendo la información necesaria para prevenir todas estas medidas, ¿no? Por otra parte, también se hacen campañas de divulgación y esta que estamos haciendo aquí es una de ellas, ¿no? Intentamos transmitir a toda la población que el calor es un elemento agresivo sobre la salud de la población, ¿no? Y más en las zonas de interior, ¿no? Como tenemos aquí en la comarca de Antequera, ¿no? Donde las temperaturas pues, pueden llegar a días de altas temperaturas y además en días consecutivos, es decir, cuando el calor aumenta y se mantiene en temperaturas muy altas varios días, el riesgo además aumenta más, ¿no? Entonces hacemos campañas divulgativas en toda la red del sistema sanitario y también pues bueno, tenemos como novedad este año, que ha sido informado recientemente por la Consejería de Salud, ¿no? Nuevas tecnologías. Nosotros disponemos la página web de la Consejería de Salud, hay una página web que es Verano 2015, Cuidado frente al calor. Esta página web, que se lleva promoviendo desde hace años, da toda la información necesaria a todos los ciudadanos, ¿no? Y a los pacientes. Pero este año además se ha introducido nuevas tecnologías y es que Salud Responde a través de su app, a través de todos los teléfonos móviles,
pues permite y va transmitiendo información sobre cómo prevenir el calor, nos va transmitiendo las alertas de cuándo va a haber la franja horaria y los días con más calor, cuándo van a venir las olas de calor. Entonces esto es una novedad que recientemente se ha transmitido desde la Consejería de Salud y bueno, y es una apuesta importante que se está haciendo por las nuevas tecnologías, ¿no? Y después otro producto importante que se establece cuando se habla de las altas temperaturas es lo que nosotros llamamos la telecontinuidad de cuidado, ¿no? La Consejería disponemos de un sistema de información donde todos los profesionales sanitarios identificamos a los pacientes que sabemos que son de riesgo y desde Salud Responde van continuamente haciendo llamadas telefónicas a los pacientes para recordarles de que tienen que hidratarse, de que tienen que tomar medidas preventivas, como hidratarse, como comer regularmente, como mantenerse, darse distintas duchas para estar fresco durante el día, ¿no? Entonces yo creo que son diferentes líneas que va desde los profesionales hasta las nuevas tecnologías que se están introduciendo y por supuesto el tema de Salud Responde, que es una ayuda muy importante para los profesionales sanitarios y para los pacientes, ¿no? Bueno, sí, interesante eso de que la propia administración se ponga bueno, pues súbitamente en contacto antes de que haya ningún problema, sino para prevenir que ese problema ocurra. Pues genial. Nosotros lo que hacemos ahora es continuar con más cuestiones, porque usted ha mencionado varias veces lo de la población de riesgo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de población de riesgo? Esto es muy importante, que ya que todos los que nos están viendo, que nos hagamos un poco vigilantes si tenemos algún familiar cercano de esta población, porque sabemos y tenemos constancia que en esta población es donde más afecta el calor, ¿no? Hay dos grupos muy importantes y un grupo son las personas mayores de 65 años. Ahí hay un grupo, una población que es donde el calor provoca más daño y es donde provoca más agresión a estas personas, ¿vale? Esta población además es una población que a veces vive sola, con lo cual se le olvida que tiene que beber, que tiene que hidratarse, que no está bien cuidada, pero es que además son personas que lo que nosotros llamamos polimedicados, es decir, tienen muchos medicamentos. Pues sabemos que muchos de estos medicamentos que toman ahora en el verano, como son diuréticos, como son medicamentos que bajan la tensión arterial, o como son medicamentos para que alteran el deterioro cognitivo, estos medicamentos lo que ocurre es que potencia aún más estos efectos del alcohol, estos efectos del calor, porque además nos hacen que se orine más, que aumente la diuresis, y esto puede afectar de forma importante en la patología de esta población, ¿no? Además, esta población suele ser lo que nosotros llamamos pacientes frágiles, porque tienen muchas patologías. Son pacientes con problemas cardíacos, con problemas respiratorios, con problemas neurológicos. Entonces esto agrava aún más el hecho de que sean más propensos o tienen más riesgo para que les afecte el calor, ¿no? Hay una población que no debemos olvidar y que me gustaría resaltar, que son los problemas de alteraciones de la memoria, las demencias, los Alzheimer, salud mental. Todos estos pacientes se les olvida que tienen que beber, tienen la sensación de sed, la tienen disminuida, y entonces claro, no se acuerdan de que tienen que beber, ¿no? Y entonces eso es importante, y que tienen que hidratarse adecuadamente, ¿no? Después hay otra población, otro grupo poblacional muy importante, que serían los menores de 4 años, ¿no? Los menores de 4 años y los lactantes son personas que muchas veces están jugando, están en pleno parque con el calor, dándole calor, y tenemos ahí, los padres tienen que hacer una actividad preventiva, que es mantenerlo continuamente hidratado, ¿no? Y no sacarlo en las horas de franja horaria donde el calor es más importante, donde las altas temperaturas son más altas, ¿no? Y después hay otro grupo un poquito menor, aparte de las personas mayores y los menores que hemos identificado, que serían las personas que abusan del alcohol y de las drogas, ¿no? Ahí este grupo también, el alcohol realmente lo que produce es deshidratación, aumenta la diuresis, aumenta la cantidad de orina que expulsamos. Entonces eso hace que el alcohol realmente produzca deshidratación, ¿no? Y además tenemos las drogas, ¿no? El consumo de drogas, si pasa a estados de somnolencia, pues
pues prolongado, se puede olvidar el consumir agua, y entonces eso es importante que tengamos esos grupos. Entonces, por resumir y por concretar, tendríamos las personas mayores de 65 años, los frágiles, los ancianos frágiles, y además tenemos los menores de 4 años, que es la población de más riesgo para este tipo de patologías. Bueno, medidas, un esquema mental que nos podemos plantear ahora para protegernos de los efectos del calor. Hay una medida muy básica, ¿no?, y que todos conocemos, que es refrescarnos, ¿no? Refrescarnos, ducharnos varias veces al día con agua fresca, con agua templada, ¿no? Estar frescos, ¿no? Eso es una medida fundamental. Sobre todo es hidratarnos y comer regularmente, es decir, que no pasemos varias horas sin beber agua, ¿no? Esa es una medida muy importante y además fundamental. Es curioso que en esto de las medidas son medidas muy básicas, esenciales, muy económicas, y que nos puede hacer que un familiar que viva con nosotros, un anciano, pues no sufra un golpe de calor, ¿no? Entonces, unas medidas muy fáciles de implantar y que probablemente si las llevamos a cabo, pues podemos prevenir todos los efectos que esto produce en la salud de la población, ¿no? También tenemos que protegernos del calor, además de estar fresco, de beber agua y de hidratarnos correctamente, es protegernos. ¿Cómo nos protegemos? Pues hay muchas posibilidades, ¿no? Primero, si vamos a salir a comprar, pues no ir a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde, sabemos que de 1 a 5 es donde las temperaturas son más altas, pues ahí tenemos que intentar salir con las personas mayores o con los menores, pues intentar salir a franjas horarias donde la temperatura no sea tan alta, ¿no? Después, si tenemos que salir, pues ir protegidos con sombreros, con gorras, llevarnos agua, no nos olvidemos de que podemos ir con agua para ir bebiendo durante el camino, lógicamente tirar por zonas sombrías, no tirar por las zonas donde el sol es más intenso, ¿no? Y entonces esas medidas pues son bastante importantes. Si estamos en la casa, por ejemplo, si bajamos las persianas y nos situamos en zonas de la casa donde haya ventilación, donde corra un poco de brisa, donde esté fresco, pues lógicamente esas son medidas que van a facilitar y van a prevenir de que los efectos del calor en la población pues sean mucho menores, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos efectos? ¿Cómo concretaríamos los efectos en la salud? Los efectos del calor, de todo lo que venimos hablando, muchos los conocemos porque a veces lo hemos sufrido y lo hemos padecido, ¿no? Lo primero es que nos suele pasar es un agotamiento, ¿no? Empezamos a sentirnos un poco de sudoración, malestar, quizá un poco de mareo, no nos encontramos bien, nos da todo vueltas, ¿no? Porque sea de una forma clara, ¿no? Entonces esos son los primeros síntomas, y en esos primeros síntomas es donde debemos tomar las primeras medidas, irnos a una zona sombría, beber agua, eso es lo primero que nos vamos a encontrar, ¿no? Pero a partir de ahí, si no tomamos medidas, pues puede ir evolucionando, ¿no? Y va evolucionando ya a lo que nosotros llamamos en la salud, en la sanidad, ¿no? Lo que es un golpe de calor, ¿no? Que es un síndrome, que es un conjunto de síntomas que ya se va agravando la patología, ¿no? Podemos entrar a tener incluso delirio, la temperatura del cuerpo se eleva hasta 39 grados y por encima, ¿no? Esta temperatura elevada es de origen central, ¿no? Y se mantiene durante un tiempo, porque claro, el cuerpo ahora mismo ha sufrido una temperatura muy elevada y lógicamente le afecta al organismo, ¿no? Además, podemos caer en un deterioro cognitivo importante, llegar incluso a convulsiones y a coma, ¿no? A un coma, de encontrarnos caída al suelo y de encontrarnos, por la verdad, que bastante deteriorado. Y en estas personas que hemos comentado, que además tienen patologías cardiópatas y patologías respiratorias, pues le puede afectar de forma importante, ¿no? Bueno, evidentemente no todo el mundo tiene o tendría la fortuna de que en algún momento en que se le produjera un golpe de calor, tener cerca a un profesional, como es el caso del que hoy nos acompaña en nuestro plató. Entonces yo no quiero despedirle sin que ofrezca unas recomendaciones a la gente que nos está viendo sobre cómo actuar si vemos que a una persona le pasa o padece estos síntomas que usted ha descrito de golpes. Si nos encontramos con una persona que tenga un golpe de calor, lo primero que tenemos que hacer es colocarla en posición lateral, intentar colocarla en posición lateral, en decúbito lateral, ¿vale? O posición fetal, ¿no? Una posición cómoda para la persona que lo ha sufrido, ¿no? Y intentar hidratarla de alguna forma, empezar dándole compresas frías, si tenemos hielo pues mucho mejor, y que el agua esté bastante fresca, ¿no? Y compresas en la frente, en el cuello, en las axilas,
en las ingles, ¿no? Intentar refrescarla lo antes posible, llevarla a una zona sombría, lógicamente si la persona se puede deambular, pues intentar acompañarla a una zona donde dé menos el sol o donde haga sombra, ¿no? Para intentar refrescarla, ¿no? Si vemos que todo esto pues no funciona o la persona no se recupera, lógicamente, si necesitamos ayuda, lógicamente llamar a los servicios de emergencia, ¿no? Y lo antes posible. El 112, que todos conocemos, número de teléfono, llamamos y de alguna forma pues llamamos a unos profesionales sanitarios que nos ayuden y van con capacidad y con competencia suficiente para atender a estos pacientes, y ya de ahí se decidirá si tiene necesidad de trasladarlo a un centro hospitalario, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Entonces la verdad que me gustaría resumir un poco todo lo que hemos dicho, básicamente transmitiendo a la población que estemos alerta de las personas que tenemos cercanas, que las medidas son muy fáciles, como beber agua, como mantenerlo en zonas frescas, tenerlo hidratado perfectamente a nuestras personas mayores y a los menores, y de alguna forma protegernos por el calor para que no tengamos un golpe de calor, o sea, un golpe de calor que es algo que no deseamos y que evitemos, porque podemos con unas medidas muy fáciles poderlo evitar, ¿no? Pues muy bien, Jesús Bujalance Hoyos, director de Enfermería y coordinador del Servicio de Atención a la Ciudadanía del Área Sanitaria Norte de Málaga, gracias por habernos acompañado y por ayudarnos a conocer un poquito más a lo que estamos expuestos si no ponemos medios para prevenirlo. Gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Y nosotros lo que hacemos ahora es seguir con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.